Muy bien, ahora vamos a darle pase a Ezequiel Sánchez. Ezequiel es astrólogo argentino. Él, esperen un ratito que acá tengo su reseña. Él es consultor, docente de astrología y coach ontológico. Empezó primero con aprendiendo tarot y astrología desde joven. Luego se certificó por ISAR, se especializa en sinastrías y orientación vocacional. Es director de la escuela Astroestudio, que junto con Claudia Sicri dan la carrera de astrología y la carrera de astrogenealogía, ¿no? Y esta vez nos va a dar una conferencia sobre el nodo sur como punto de iluminación. Bueno, espero que estén muy bien ustedes. Buenas tardes. Espero que estén celebrando el solsticio 2024 y que estén disfrutando muchísimo de este evento. En mi caso, se me ocurrió compartirles algo sobre los nodos lunares, que siempre, la verdad que son símbolos que son atrapantes y que admiten varias miradas. Y en este caso me quería focalizar específicamente en el nodo sur. Y bueno, el título de mi conferencia es El nodo sur como punto de iluminación y vamos a descubrir de qué se trata esto, de cómo llegamos a esta idea. Les voy a compartir pantalla para mostrarles un material, pero la verdad es que va a ser más que nada hablada. Bueno, allá vamos entonces. El nodo sur como punto de iluminación. Bueno, recordar simplemente muy brevemente de qué son los nodos lunares. Estamos hablando que los nodos lunares surgen de la intersección de la órbita de la Tierra, o lo que sería la eclíptica, que es el camino del Sol, y de la órbita de la Luna, que está inclinada respecto del plano 5 grados, ¿sí? Ahí tenemos los nodos. Y acá ya podemos empezar a jugar con el significado, ¿sí? ¿Por qué? El nodo norte, que es el que estoy señalando ahora, que lo voy a poner, lo voy a destacar en rojo, ¿por qué el nodo norte es norte? ¿Y por qué tiene que ver o se asocia con lo ascendente, con lo que aumenta? Vamos a ver que tiene mucho que ver con eso. Porque esto es una explicación astronómica, porque la Luna en su camino a través de su propia órbita, con respecto a la eclíptica, tiene dos posturas o tiene dos distancias. Por un lado, cuando se ubica por debajo de lo que sería el plano de la eclíptica, adquiere una latitud sur. Y cuando cruza la eclíptica hacia arriba, hacia el norte justamente, adquiere latitud norte. Por lo tanto, el nodo norte es justamente ese punto de cruce en el cual la luna cambia de latitud de sur a norte y por ende el punto opuesto, que se llama nodo sur. ¿Por qué se llama nodo sur? Porque es el punto en el cual la luna pasa de latitud norte, que había estado aumentando, hacia latitud sur. Siempre queda un poco esta idea de que lo que está hacia el norte tiene que ver con lo que está hacia arriba y en cambio el sur tiene que ver con lo que está hacia abajo, simplemente una nomenclatura, pero es interesante tener estas dos ideas a lo largo de la charla, ¿sí? Y recordar que los nodos son puntos astronómicos, son puntos inmateriales, ¿sí? Son virtuales, no hay nada allí, no hay un cuerpo celeste que esté exactamente en esta intersección. Por lo tanto, son puntos que admiten una lectura de alguna manera especial, diferente a lo que son los planetas. Y por otro lado, también tenemos que los nodos son lugares de sombra, porque acá se producen los eclipses, tanto los eclipses lunares como los eclipses solares se producen justamente en estos puntos, ¿sí? Y a mí me gusta decir, bueno, son puntos de oscuridad, evidentemente, porque los eclipses tienen que ver con un ocultamiento y con un corte de luz. Y a mí me gusta decir que son puntos de alteración o de distorsión. ¿Por qué? Porque justamente los eclipses, si bien hoy por hoy sabemos por qué se producen los eclipses, inclusive en la NASA
Se tienen catalogados un montonazo de eclipses desde acá hasta varios cientos de años hacia adelante. Sin embargo, para nuestra conciencia, todo lo que tenga que ver con el eje nodal y con los eclipses altera. ¿Sí? Con nuestra conciencia, el flujo de nuestra conciencia normal queda alterado durante un eclipse, ya sea de sol o de luna, porque es algo completamente inesperado. De repente se corta la luz, especialmente en el caso del eclipse del sol, se corta la luz repentinamente y eso modifica, ¿no?, cómo nosotros nos estamos manejando en ese día en particular. Hay una distorsión, hay una alteración. Y lo mismo los nodos lunares en la carta natal, que es de lo que voy a hablar, allí donde están por signo y por casa, producen una alteración. ¿Sí? El desarrollo de esos dos signos, de ese par de signos, donde está en el eje nodal, y el eje de casas, donde está en el eje nodal, hay una historia para contar. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Vamos a jugar primeramente con algunas ideas de lo que es el nodo norte y vamos a ir específicamente luego al nodo sur, que es en el que me quiero basar. Probablemente ustedes conocerán una historia que viene de la astrología védica y vamos a intentar incluso hacer un puente entre la astrología clásica o la astrología psicológica más bien y la astrología védica, porque si bien son tradiciones diferentes, la manera de interpretar los nodos vamos a ver que está integrada. En general nosotros tomamos a los nodos como un camino de vida, vamos desde el nodo sur, que en general se dice erróneamente que hay que dejar, vamos a ver que en realidad no hay que dejarlo, pero sí iluminarlo, ponerle conciencia, y dirigirnos hacia el nodo norte, como si fuésemos haciendo una especie de camino que es así, y que en realidad nunca es en línea recta, sino que es de manera espiralada. Inclusive se lo puede asociar con el ciclo nodal. Cuando estamos hablando de los nodos, no es nunca en línea recta, sino es un movimiento espiralado, que incluso se puede asociar a las diferentes edades del ciclo nodal. Por ejemplo, los 18 años y medio, los 27 que se da la inversión, los 37 un nuevo retorno y así sucesivamente. Pero la manera que tienen de interpretarlo en la astrología védica me parece muy interesante y nos va a dar luz justamente para interpretar el nodo sur de una manera muy particular. Ustedes conocerán el mito, que lo voy a contar muy brevemente. Estaban sentados los dioses y los demonios compartiendo un festín, una comida. A los dioses se les daba el néctar de la inmortalidad y a los demonios se les daba una bebida normal. Uno de los demonios, llamado Rahu, se disfraza de Dios e intenta tomar el néctar de la inmortalidad. El sol y la luna, estos dioses, alertan a Vishnu de esta especie de treta y Vishnu interviene y le corta la cabeza a este demonio Rahu, con lo cual él ya había probado el néctar de la inmortalidad, no podía morir, con lo cual queda separado por un lado la cabeza y por otro lado el resto del cuerpo, ¿sí? Por este motivo, bueno, Rahu jura que se va a vengar del sol y la luna y por eso los persigue por el cosmos y esta es la producción de los eclipses. La cabeza de Rahu engulle al sol y a la luna momentáneamente y sale por la otra parte porque no tiene cuerpo. Esta sería la explicación mitológica de por qué se producen los eclipses. Y también nos da algunas pautas para entender tanto el nodo norte como el nodo sur. Y en este caso me voy a focalizar más en el nodo sur. En el nodo norte, la iconografía nos muestra que Rahu es este personaje que tiene obviamente una cabeza y en general se lo representa con un cuerpo de serpiente y específicamente lo que tiene que ver con la cabeza se le asocia una idea de hambre, de ambición, de apetito. Y para los védicos, el nodo norte es un punto en el cual nos precipitamos hacia la materia. ¿Sí? Es un punto que vamos a ver que es un punto muy material, es un punto de aumento para la astrología clásica. De hecho, el nodo norte tiene una analogía jupiteriana, ¿sí? En ese sentido también lo podemos asociar con el apetito en el sentido de hambre y el apetito en el sentido de deseo de experiencias, ¿sí?
Entonces el nodo norte, allí donde lo tenemos en la carta natal, por signo y por casa, va a traer esta idea de aumento y de sed de experiencias, ¿sí? Nos precipitamos a esas experiencias. A veces porque lo deseamos, a veces hay una resistencia, vamos a ver. Pero la astrología védica nos regala esta imagen que es muy interesante, que no vamos a profundizarla hoy, pero a la que me interesa llegar es a la del nodo sur. De manera contraria a la del nodo sur, vamos a ver qué pasa con ese cuerpo que había quedado cortado, ¿sí? También la iconografía nos muestra que ese cuerpo continúa con vida. Yo a propósito puse una iconografía donde el cuerpo no tiene cabeza, pero en otros casos se representa este cuerpo con una cabeza de serpiente, ¿sí? Como si este ser vivo separado de Rahu tuviera vida propia. El nodo sur en este caso, para los védicos, es un punto de espiritualidad. ¿Por qué? Porque en contraposición al nodo norte, tiene que ver con el desapego, tiene que ver con soltar, tiene que ver con distanciarnos del mundo, con purgarnos, con tomar distancia del mundo físico. A través del nodo norte nos precipitamos al mundo, ¿sí? Sería una analogía jupiteriana, nos impregnamos de la materia y desde el punto de vista del nodo sur, que para los clásicos está asociado a Saturno, nos separamos del mundo. ¿Sí? Si bien Saturno es un planeta material, también es el planeta del ascetismo y el planeta de el poder conformarse con poco, ¿no? No me sale la palabra, pero bueno, todo lo que tenga que ver con el ayuno, por ejemplo. Y uno de los símbolos más interesantes del nodo sur es este ser que no tiene cabeza. Y vamos a ver que el nodo sur es un punto ciego. Es un punto que en la carta natal, ya desde una lectura psicológica, vamos a ver que el signo del nodo sur en particular funciona de manera automática, de manera ciega. Allí no hay cabeza, ¿sí? Por eso el nodo sur como un punto de iluminación, porque en la medida que nosotros nos vamos reconociendo en esa ceguera, en ese punto que es automático e inconsciente, podemos ir iluminándonos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No para llegar a un nivel búdico, sino para poder trascender, en el mejor de los casos, esta dicotomía, ¿sí? Porque estamos hablando siempre de un eje. Entonces, vamos ya a profundizar un poco lo que es el nodo sur. El nodo sur, con un poco con toda esta simbología que acabamos de ver, es un punto ciego. ¿Sí? La posición del nodo sur en la carta natal señala una cualidad por signo y un área de vida por casa en el cual estamos funcionando de manera automática, ¿sí? Hay un automatismo, ¿sí? Funcionamos de una manera que no nos damos cuenta. Por eso estamos hablando de una identificación inconsciente, lo cual es lógico, ¿sí? Esto es una interpretación energética del nodo sur y es muy, muy claro porque es un punto donde no hay cabeza, donde es como si el reino de lo consciente no está presente, solamente hay puro inconsciente y funcionamos de manera automática. Por eso decimos que es un punto ciego, que luego, en la medida, gracias a la astrología, que podemos entender qué es lo que ocurre ahí, podemos poner luz en esa situación. En este sentido, dado que es un punto ciego y que funciona de manera automática, es un punto de inercia, en el sentido de que hay algo que nos lleva de manera compulsiva a funcionar en determinada dirección, de vuelta, sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Mm? Hay un hábito cristalizado, porque todo lo que tenga que ver con el inconsciente se produce de manera repetida, ¿no? Estamos hablando de hábitos repetitivos, ¿sí? Por eso un hábito cristalizado, y en ese sentido estamos hablando de un sector de nuestra carta natal en el que nos movemos con rigidez, ¿sí? Por eso también podemos hacer un puente con la integración de la astrología clásica, que toma el nodo sur como Saturno, es un punto de la carta natal que está fosilizado, ¿sí? Como de alguna manera, está como rigidizado, o sea, se ha automatizado tanto que quedó como... em,
antiguo, ¿sí? Y por último, en contraposición a lo que es el nodo sur, desde el nodo sur resistimos a la energía del nodo norte. O a veces nos precipitamos a ella, porque yo lo que observo es en las historias de vida que tengo a veces el placer de acompañar a través de las consultas, a través de las clases, lo que yo observo es que no hay una negación total del nodo norte. Acá yo creo que podemos admitir ambas lecturas. Por un lado, desde el punto de vista psicológico, puede haber una cierta resistencia hacia el nodo norte, como que no quiero saber nada, cuando estoy tomado por el nodo sur, no me interesa el nodo norte, no quiero saber nada del punto de vista opuesto, pero dependiendo de los tránsitos, dependiendo del momento del ciclo nodal en el que estemos, también puede pasar que nos precipitamos a las experiencias del nodo norte, ¿sí? Así como la interpretación védica, que nos dice que nos precipitamos o nos implicamos con el mundo, ¿sí? Por ende, esto que tiene que ver con la energía nodal es bastante oscilante, ¿sí? Siempre toda oposición, acá estamos hablando con una polaridad de signos, toda polaridad siempre tiene esta cuestión de oscilación. ¿No? En relación a lo que es el signo, vamos a interpretar el signo en su expresión más básica, ¿sí? Estamos enganchados en en la dinámica del signo de una determinada manera. Vamos a ver cada uno de los signos del nodo sur para que ustedes entiendan. La casa, suelo decir yo que hay experiencias alteradas en esa casa, va a haber una historia para contar en particular, ¿sí? Es en el eje de casas donde están los nodos. Es como que la vida no discurre en línea recta, discurre de manera, de manera alterada justamente, puede ser en espiral, puede ser como una línea cortada, pero no vamos a tener por ejemplo, si fuese los nodos en relación, por ejemplo, al eje 3-9 que tiene que ver con los estudios, no es que uno tiene una educación así parejita, ¿no? Puede estar hablando de interrupción de los estudios, puede estar hablando que uno no sabe qué estudiar, por ejemplo, o en cuanto a, no sé, podría ser el eje 5-11, puede haber un tema con los hijos, no es que uno decide tener hijos y ya está, sino que hay todo un proceso interno para decidir tener hijos, por ejemplo. A eso me refiero con que están las experiencias alteradas. Y en relación al signo, la expresión básica, vamos a tomar el zodíaco en la manera más simple de entender los signos. Por ejemplo, si tengo el nodo sur en Tauro, voy a ser una persona que acumula, así como lo hace Tauro, una persona apegada, ¿sí? O si tengo el nodo sur en Libra, soy una persona dependiente, soy una persona que no puede hacer nada solo, ¿sí? Acá estamos hablando de la expresión más básica del signo del nodo sur y estamos enganchados por esta especie de ceguera, justamente. Y por último, no lo vamos a ver ahora, las casas no las vamos a ver y tampoco los aspectos, pero los aspectos, esto para que por lo menos lo sepan, que se pueden tomar en cuenta, son la conjunción. Se podría llegar también a tomar la cuadratura, pero lo más importante es la conjunción de un planeta con el nodo, o ya sea con el nodo norte o con el nodo sur. Y lo que ocurre con este planeta es que también funciona de manera automática. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos, no sé, a Mercurio en conjunción al nodo sur, es un planeta que funciona de manera automática. Entonces, automáticamente la persona busca expresarse, racionalizar, estudiar, necesita como estar todo el tiempo eh, usando ese Mercurio. La mente, la comunicación, los estudios, puede haber una expresión básica de la relación de los hermanos o estamos enganchados con alguna historia de los hermanos. Bien. Ok, vamos a hacer ahora un pequeño viaje por cada uno de los nodos. Vamos a estar hablando de los nodos en cada uno de los signos, hablando un poco de esto, hablando por un lado de lo que es la expresión básica del signo, cuáles son los hábitos, cuál es la inercia, a qué se resiste cada uno de los signos, y también el viaje, ¿no? Para poder hacer, que siempre en todo polaridad, como decía antes, es importante tener en cuenta el polo opuesto, ¿sí? Porque si no nos quedamos solamente con la mitad de la historia. Entonces, para cada uno de los signos,
coloco también un poquito de información del nodo complementario para entender cuál es ese viaje. Entonces, comencemos. Aries. ¿Cómo sería entonces una persona que tiene el nodo sur en Aries? Vamos a ver que hay un punto ciego deseante. ¿Sí? La persona tiene la tendencia, va a venir con el acostumbramiento de hacer las cosas sola. ¿Sí? Y no se da cuenta. Ese es el punto ciego. ¿Sí? Acá podemos ir haciendo articulaciones con el resto de la carta, porque va a haber sectores de la carta que se van a aliar con uno y otro polo. Entonces, este punto ciego va a ser mucho más fuerte en función de el resto de la carta. Por ejemplo, si tenemos nodo sur en Aries y además tenemos otros planetas en Aries, este nodo en conjunción con el nodo sur, esta cuestión va a ser mucho más fuerte. Por ejemplo, si tuviésemos, no sé, nodo sur y sol en Aries. Bueno, obviamente va a haber una manera de hacer las cosas sola porque ya hay una autonomía muy profunda. El tema es que esto va en desmedro del polo opuesto y yo no me voy a dar cuenta de esto. Hay un hábito cristalizado de no querer compartir. No registro al otro, es decir, no registro al otro polo, que es Libra. Hay una resistencia a vincularse por miedo a perder autonomía. ¿Sí? En cada eje nodal tenemos esta fantasía de que si yo me voy al otro polo, voy a perder eso que logré. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a Libra, voy a perder Aries, me voy a perder en mi deseo, mejor dicho, voy a perder mi deseo, me voy a perder en el deseo del otro. Y esto, como decía antes, es una inercia que la persona tiene a hacer las cosas solo, no a registrar al otro. El viaje, en este sentido, va desde el yo hacia el nosotros. En la medida que la persona empieza primero que intenta darse cuenta de qué maneras Em, ¿de qué maneras profundiza este surco de hacer las cosas sola, de buscar solamente la autonomía, de resistir a buscar un compañero? Una de las temáticas también va a tener que ver con la pareja, por complemento. Entonces podría ser una persona que le cueste tener una pareja o sostener una pareja, justamente porque su tendencia es a mantener la soledad, ¿no? Es un punto, en algún sentido es un nodo sur solitario, ¿sí? Y el viaje lo va a ir llevando de a poco hacia el nosotros. Nodo sur entonces en Aries. Vamos a ver qué significa el nodo sur en Tauro. Acá tenemos un punto ciego, el punto ciego de Tauro, que es retentivo, es apegado, ¿sí? Recordemos que estamos haciendo la interpretación más básica de los signos. Entonces acá tenemos el apego, la materialidad, una extrema valoración de lo propio, ¿sí? Hay un gran apego al cuerpo, inclusive podría haber una tendencia a la acumulación de materia, podría ser a la acumulación de materia a nivel económico, podría ser la acumulación a nivel físico, por ejemplo, podría haber alguna temática relacionada con bueno, una persona acumuladora, como si fuese una suerte de patología, podría ser una persona que pueda tener problemas de peso, ¿sí? En este caso con un exceso de peso, porque la valoración está puesta en el apego y no se da cuenta. Al ser un punto ciego, el nativo que tiene este nodo no se da cuenta, ¿sí? Hay una inercia a no soltar, retengo, me quiero quedar con todo. Pensemos que el leitmotiv de Tauro es yo tengo y además de tener es mío, no quiero soltarlo, ¿sí? Lo cual lleva a que la persona tenga una energía estancada, ¿sí? Acá, por ejemplo, habría un hábito de, como decimos en Argentina, amarrocar, ¿no? O estoquear, como se dice hoy por hoy. Si la persona estoquea, guarda para más adelante, pero tal vez termina no usando nunca aquello que guarda. Entonces, todo lo que implica guardar para más adelante, reservarse, estoquearse, va a ser un comportamiento muy típico de este nodo, ¿sí? Hay una resistencia a compartir energía. Si yo me quedo en la valoración de lo propio y guardo para mañana y no lo utilizo ahora, tampoco lo comparto. Este es otro eje que tiene que ver con el compartir.
Entonces tiene una resistencia la persona a compartir energía, porque está la sensación de que si comparte, pierde. Pierde aquello que está guardando o sí, que está guardando básicamente, o que si aquello tan codiciado, si lo pone en juego, lo pone en circulación, siente que lo pierde, porque la energía del otro polo se transforma. Este nodo entonces tiene un viaje desde el materialismo hacia el mundo de lo invisible, donde del otro lado es como si fuese una usina de energía, aquello que yo doy puede volver transformado de otra manera. Esa va a ser la inteligencia ganada del nodo sur en Tauro una vez que se anime a soltar justamente. Vamos ahora al nodo sur en Géminis. Acá vamos a ver que el automatismo, el hábito inconsciente cristalizado, tiene que ver con la dispersión. Algo tremendamente común es, para la energía básica de Géminis, es hacer 500 cosas a la vez. Estoy haciendo un curso, estoy haciendo a la vez salgo con mis amigos, a la vez el sábado tengo un cumpleaños y el domingo me anoto en un curso de cocina y a la vez estoy haciendo un curso de vidas pasadas. Entonces estoy haciendo un montón de actividades, todas diversas entre sí, algunas inconexas, ¿sí? Por eso tenemos justamente el hábito de la dispersión. Hay una tendencia también a generalizar, como si fuese todo lo mismo, ¿sí? La persona que hace actividades diferentes y considera que tienen algo que ver entre sí. El hábito cristalizado es a querer explicarlo todo, tiene un costado racional, ¿sí? Duda de todo. Lo que justamente le va a costar acá es la confianza, la sabiduría, el poder integrar, ¿sí? Hay una resistencia a confiar en el flujo de la vida. Algo típico de este nodo sur es que hay una tendencia a estudiar mucho. Esto que decía antes de la cantidad de cursos que hace es tremendamente común. También ocurre, y hay una analogía con el nodo sur en casa 3. Son personas que coleccionan títulos, inclusive por ahí estudian un montón de cosas y luego no ejercen, porque el acento está puesto en el polo del estudiante. Géminis es el estudiante. Podría ser un eje también de educadores, ¿eh? Personas que se interesan luego en la educación, porque es una manera de seguir estando en contacto con el conocimiento. Pero en general, Géminis tiene que ver más con el lado del estudiante. Entonces hay una resistencia a confiar en el flujo de la vida que va a llevar hacia la integración. Si yo me quedo dudando, no estoy confiando, ¿sí? Entonces voy a tener resistencia a entregarme. El viaje acá tiene que ver con el sentido, con la búsqueda de sentido y de dirección. Sagitario, ¿sí? Vieron, Sagitario es el arquero que dispara, no dispara en todas las direcciones. Géminis sería un arquero que dispara flechas para todos lados por el placer de hacerlo. Sagitario encuentra un objetivo y dispara la flecha hacia ese objetivo, ¿sí? Entonces, este nodo sur lleva a la persona desde la dispersión hacia el sentido, hacia la dirección. ¿Mm? Ese sería su camino de vida. Cáncer. Acá tenemos que el automatismo, el hábito inconsciente que se ha cristalizado, es buscar la seguridad en lo conocido. El eje Cáncer-Capricornio es un eje conservador, es un eje muy vinculado con la sociedad, muy vinculado con los lugares de pertenencia. En el caso de Cáncer, hay un hábito a mantener las tradiciones, a mantener los lugares de pertenencia donde se siente seguro. Este sería un eje también análogo a las casas 4-10. Acá tendríamos la analogía con el nodo sur en casa 4. Hay una tendencia a quedarse en lo conocido que podría perfectamente ser su familia de origen. Yo digo, es como el eje que se convierte en el rugby, que van todos juntos, ¿no? La persona que tiene un altísimo sentido de pertenencia, pero justamente le cuesta salir al mundo más allá de ese lugar conocido. Hay una inercia hacia un comportamiento infantil. Pensemos que cáncer, pensemos que los signos, donde está el nodo sur, es un comportamiento muy básico del signo,
Y algo que tiene cáncer es un comportamiento infantil, busca a su madre, ¿sí? Tiende a la simbiosis, ¿no? Como dice acá, tiene un comportamiento simbiótico, necesita, puede ser cierto nivel de dependencia, necesita del otro para poder ser y le cuesta cortar el cordón umbilical, ¿sí? Este podría ser el caso, entre otras cosas, de una persona que por ahí tarda mucho tiempo en irse de la casa de los padres porque eh, se siente tan a gusto, está muy bien en lo conocido. Por ahí tiene una vida pública, sale a trabajar, estudia y demás, pero su seguridad está puesta en aquello que es lo conocido, ¿sí? Tiene una resistencia a Capricornio, tiene resistencia a concretar, o resistencia a materializar, a sostener, a ocupar lugares de responsabilidad, ¿sí? Y el viaje de la conciencia, en este caso, lo va a llevar desde su ombligo, ¿sí? De aquel lugar conocido, hacia la responsabilidad, hacia la capacidad de sostener a otros, hacia la capacidad de construir afuera. Es como si la vida le dijera a este niño eh, que, bueno, no, deja de jugar en tu habitación solo, ¿sí? O deja de jugar en tu habitación con tus hermanos y salí a la vida, a conocer gentes, a hacer otros amiguitos, ¿sí? Vamos con Leo. El punto ciego del Nodo Sur en Leo es una espera de reconocimiento y aplauso solo por ser. No tiene que hacer nada y ya de alguna manera es. Ya está. Necesito que me aplaudan, necesito que me reconozcan, soy. ¿Sí? Acá, a esta altura, podrán observar que puede haber cierta analogía o cierta superposición con las lunas, ¿sí? Porque estamos hablando de los nodos lunares, ¿no? Justamente tiene que ver con el reino lunar. La propia luna también nos habla de cierto automatismo, cierto mecanismo. Entonces, hay ciertas cualidades en las que van a coincidir lo que decimos del nodo sur con la luna. Y en este eje es uno de los más comunes, ¿no? Hay una espera de reconocimiento y aplauso, similar a una luna en Leo. La luna en Leo vivencia esto eh, a través de su familia. Hay un padre o una madre que considera un príncipe o una princesa a esa personita que tiene luna en Leo, y luego la persona sale al mundo y considera que merece ese trato especial. En este caso, con el nodo sur específicamente, hay un hábito cristalizado a ocupar el lugar central, ¿sí? Siempre Leo tiene que ver con ocupar el centro, ¿no? Entonces va a ser una persona que naturalmente busca ocuparse en ese lugar. Se pone debajo del reflector, toma la posta, toma la iniciativa en donde sea que haya que organizar algo y ocupa el centro. La resistencia está a abrirse a Acuario, compartir en red. Si estamos en Acuario, todos brillamos un poquito y lo importante es la red y el grupo que construimos. No importa quién lo hizo, lo importante es que se haya hecho. Esto va a ser es una herida narcisista para Leo. Leo va a querer decir, lo hice yo, como signo fijo, que hay también algo retentivo, ¿no? Esto lo hice yo. Reconozcan mi parte, porque esto lo hice yo, no fue una cuestión grupal. Esta va a ser justamente la resistencia. Y el viaje de la conciencia, para este eje nodal, vamos desde el ego leonino hacia el altruismo, hacia la red, hacia el compartir, como ocurre con también similar a Aries Libra, nada más que Aries Libra tiene más que ver con el tú y el nosotros, pero pequeño. Acá estamos hablando de un nosotros mucho más grande, ¿sí? Vamos con Virgo. El punto ciego de Virgo es que es un signo que tiende a separar, es un signo que tiende a disgregar para analizar. Virgo es como si agarrara un cuchillo y corto en partecitas, tac, 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 tac. Una vez que tengo todo separado, analizo, ¿sí? Asocio, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Me pierdo del todo. Una vez que separé las partes, después voy a tener problemas para ver el todo. Siempre que tenemos en juego a Mercurio, necesitamos el polo opuesto que es Júpiter, que es la síntesis, ¿sí? La inercia, en este caso, el hábito cristalizado, es a querer explicar todo desde la lógica, ¿sí? Es a querer hiperracionalizar. Una persona que tiene el nodo sur en Virgo podría haber cierta similitud con una luna en Virgo, entonces tiene el hábito del orden, tiene el hábito de ser útil a los demás,
se ubica en una situación de servir, ¿no? De servicio, que podría ser muy bueno, pero le cuesta bajar al sentimiento. Todo eje nodal que tiene un signo de tierra y un signo de agua, hay un pasaje que va desde lo más concreto, de lo material, hacia lo más sensible, ¿sí? Como vimos ya el caso de Tauro, Escorpio y Cáncer, Capricornio. Ahí se juega el mundo de la materia y el mundo de las sensaciones, las emociones, los sentimientos, el mundo de lo invisible, lo que no se puede ver ni tocar. Acá la resistencia es justamente a creer en lo invisible, sentir más allá de la mente. Para poder abrazar Piscis, necesito salir desde la hiperracionalidad hacia la fe, cosa que le va a costar un montón a este eje nodal. Es el eje de los escépticos. Entonces, el punto ciego que hay que mirar para poder iluminarse, justamente, tiene que ver con eso, con no usar la cabeza. Es como, acá sería sacarme la cabeza para abordar las experiencias desde la fe. No importa la explicación, lo que importa es las sensaciones que me produjo determinada experiencia. Vamos con Libra y acá ya vamos dando la vuelta. La persona que tiene el nodo sur en Libra tiene un automatismo que eh, la lleva a la indiferenciación, que está tomado por el deseo de los otros. Al contrario de Aries, en el cual la tendencia estaba hacia hacer las cosas solo, acá la persona tiene una dependencia de los demás. Y hay un punto inercial, ¿sí? Hay un hábito cristalizado en el que evita estar solo, no quiere por ningún motivo estar solo. Esto podría ser también un nodo sur que está en casa 7, un nodo sur que está al lado de Venus. Podría, por supuesto, estar relacionado con otras posiciones astrológicas, por ejemplo, análogo a un Sol en 7, o mismo un Sol en Libra. La diferencia con el nodo es que se parecería más a la luna, una luna en Libra, que necesito sí o sí estar con un otro. ¿Por qué? Porque necesito del otro para poder definirme. Y esto es algo muy inercial, de vuelta, ¿no? Muy repetitivo en la persona. Queda girando, queda como una especie de satélite del otro, porque la resistencia está a individuarse. Esto se puede dar en comportamientos súper sencillos, como por ejemplo ir a hacer una compra, no sé, comprar los víveres para la semana o ir a comprarse ropa. La tendencia del nodo sur en Libra es, bueno, necesito a alguien que me acompañe, en lugar de ir solo. Entonces, las experiencias que pueden ayudar a que la persona se ilumine es probar a hacer las cosas sola, ¿sí? El camino de este eje nodal, vamos desde la independencia hacia la autonomía, es decir, desde Libra hacia Aries. Entonces, para poder iluminarse es un poco la clave de lo que quiero transmitir, es que para poder iluminarse es necesario exponerse a las experiencias del nodo norte, ¿sí? Una vez que uno toma contacto con esta información, dado el punto ciego, la inercia que genera el nodo sur, es necesario contrarrestar y contrapesar con el nodo norte, ¿sí? Si no, me quedaría obviamente en el automatismo. Si yo no hago nada, esto funciona solo. Es como una aplicación del celular que si yo no voy y le pongo cerrar sesión, ¿sí? O la cierro directamente o la desinstalo, esta aplicación va a seguir funcionando en segundo plano, ¿sí? Para aquellos que entiendan de tecnología, es una analogía interesante. Vamos con Escorpio. Nodo Sun en Escorpio, uno de los, de los nodos más complejos. Acá el hábito cristalizado, el automatismo, la inercia, está en dejarse tomar por otros. Acá hay un tremendo compartir de energía. Acá hay una cuestión muy común, se nota mucho, por ejemplo, de vuelta, en familias clánicas o la persona tiene la tendencia a desarrollar relaciones fusionantes, relaciones de pareja, relaciones familiares fusionantes, en las cuales, por ejemplo, todo el tiempo se está hablando de plata o donde todo el tiempo se está hablando de cosas, dame una cosa, te presto esto, te llevo, hay como un idioma. eh, un idioma emocional en el que todo el tiempo hay una energía que circula, en la cual la persona queda implicada. Es muy difícil encontrar la propia individualidad en este tipo de dinámicas, ¿sí?
justamente la inercia es a quedar atrapado en estas dinámicas, ¿no? Donde no puedo distinguir lo mío de lo propio, es como también es un punto de simbiosis, y también es un nodo sur que está relacionado con el conflicto. Es una persona que sin darse cuenta queda involucrada en situaciones de conflicto, situaciones oscuras. Y yo digo, ¿cómo hice para llegar acá? No logra darse cuenta. ¿Sí? Entonces, el hecho de poder tomar contacto con esta información ya nos va a dar una pauta para poder salir de aquellos lugares en los que cae uno sin darse cuenta. La resistencia en relación a lo económico, porque del otro lado, económico, lo material, porque del otro lado tenemos el nodo norte en Tauro, la resistencia está en darle valor a lo propio. Son personas que les va a costar mucho justamente decir, de poder afianzarse en sus conocimientos, en sus habilidades, en su experiencia a nivel laboral, a nivel vocacional, y decir, ok, me lanzo, ¿sí? Voy a empezar a trabajar de esto, voy a producir. El viaje tiene que ver, de la conciencia en este caso, ir desde ese conflicto y desde esa simbiosis hacia la regeneración. Y a poder decir que la energía no solamente circule y que se vaya, sino también el poder conservar. Sagitario, el punto ciego de Sagitario, este es muy divertido porque cree que ya sabe. Sagitario cree que ya sabe, que ya no necesita aprender más. Acá hay una analogía también con el nodo sur en casa 9. Hay un hábito cristalizado a tener convicciones rígidas. Es una persona que le cuesta mucho escuchar, porque claro, si escucha, a lo mejor se entera de que lo que piensa y que lo que sostiene como creencia no es tan así. ¿Sí? Entonces es una persona con la cual es muy difícil conversar porque es como si una persona estuviese con los oídos tapados y solamente importa lo que la persona dice. Es como si, como decimos en Argentina, el maestro Ciruela, la persona que cada vez que habla está como dando cátedra, ¿no? Como que todo el tiempo está dando su opinión aunque no se la pidan, ¿sí? Y hay una resistencia a poner en duda las propias creencias. El signo opuesto, Géminis. ¿Mm? Em, si yo pongo en duda mis propias creencias, me estoy abriendo una información nueva que me puede enriquecer, pero para eso tengo que dejar de eso, tengo que por lo menos permitirme decir, che, por ahí lo que yo pienso no es tan así. Ahí ya estoy abrazando el nodo norte, ¿sí? Pero para eso tengo que poner en duda aquello a lo que me resisto, esa es la clave para poder hacer que la energía circule en este nodo. El viaje de la conciencia me lleva desde el dogmatismo hacia la apertura y hacia la dirección, perdón, no hacia la dirección, sino hacia la diversidad. Ahí está. Capricornio, el punto ciego de este nodo sur, aquel hábito cristalizado, tiene que ver con la frialdad afectiva, le cuesta abrirse a lo emocional, le cuesta mucho poder compartir desde lo afectivo. Acá hay una similitud también muy fuerte con la luna en Capricornio, que a partir de experiencias concretas aprende muy temprano en la vida que necesita bueno, ocuparse de su vida sin pedir a los demás, ¿sí? El hábito cristalizado y la inercia es una tendencia a aislarse, a hacer las cosas solo. Acá podemos encontrar también una similitud con el nodo sur en Aries, ¿sí? Porque hay una tendencia muy fuerte hacia la autonomía y justamente la resistencia está hacia el polo opuesto, a pertenecer. Un nodo sur en Capricornio no quiere pertenecer, o puede pertenecer, pero solamente desde lo concreto. Por ejemplo, un nodo sur en Capricornio sería aquella persona que va a trabajar, cumple con su tarea y se va a su casa y ya está. Y no establece relaciones más profundas con sus compañeros, ¿sí? Em, entonces, la tarea tiene que ver con abrirme al mundo afectivo del otro, que me importe lo que le pasa al otro. El viaje de la conciencia en este caso va a ser desde la soledad de Capricornio hacia la pertenencia de Cáncer. Vamos con Acuario. Ya cerrando el zodíaco, nos encontramos con los signos más transpersonales. En este caso, el automatismo es la despersonalización. Se esconde en la red. Es como el cantante que tiene su banda
y que le cuesta, va a haber una resistencia acá a ser solista, a poner en juego su propia voz. Inclusive podría haber una falsa modestia, ¿no? Como diciendo, no, en realidad no, somos todos los que cantamos y lo hicimos bien, esto es una tarea del grupo, ¿no? Yo no quiero. Justamente acá hay una resistencia a seguir un camino individual, hay una resistencia a poder hacerse cargo de lo propio y decir, no se hace cargo de sus ideas y ese es el hábito cristalizado, porque hay una resistencia a eso. El viaje de la conciencia en este caso va a ser ir desde el grupo hacia la identidad propia, justamente lo opuesto que el nodo norte en Acuario, ¿sí? Que el nodo sur en Leo. En este caso, el hábito de las personas que tienen el nodo sur en Acuario se nota mucho en que les cuesta firmar. Yo siempre digo que este eje donde involucra Leo, en esta posición, le cuesta poner la firma, le cuesta poner y decir, esto lo hice yo. Entonces, bueno, el poder abrirse a ponerle nombre a sus creaciones va a ser el viaje de esta persona. Y por último llegamos a Piscis, que es uno de los nodos también más complejos. Acá el automatismo es el pensamiento mágico, ¿sí? El mundo interno cerrado. Piscis yo siempre lo identifico como con una burbuja, donde la persona está muy bien, muy calentita, muy a gusto con su propio mundo interno. Hay una inercia que lo lleva a entregar su energía a otros de manera indiscriminada. Este es el eje de la ayuda compulsiva, ¿sí? Un poco como una luna en Piscis que se entrega, sirve y a veces se desilusiona con lo que le pasa con las personas. Tiene una resistencia a ordenarse, ¿sí? A ordenar y a ordenarse. Tiene una resistencia a discernir, o sea, el polo virginiano, que es justamente aquello que lo va a poder ayudarse a iluminar, ¿sí? Hay una compulsión muy fuerte a no querer esto, por eso la resistencia. Sin embargo, esta va a ser la herramienta para poder alcanzar la iluminación, entendida como esto, como un viaje de la conciencia que en este eje nodal lo va a llevar desde esta indiferenciación, de esta energía que estoy como metido en el útero materno, hasta el orden virginiano, donde sigue estando esta idea de servicio y de entrega a un todo mayor, pero sin necesidad de que mi energía esté dispersa y compartida con todos sin saber bien quién es quién, dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo realmente. ¿Mm? Bueno, de esta manera llegamos al final de este viaje de la conciencia por los ejes nodales y espero que se haya comprendido esta idea de cómo uno puede iluminarse haciendo foco en el nodo sur para tomarlo como punto de iluminación. Con esto llegamos al final de esta ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias por participar en este evento y ya te enviaremos las preguntas por el WhatsApp para ver si Bueno, nos puedes contestar. perfecto, Entonces, estamos viendo la próxima. Nos vemos perfecto. pronto. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Saludos. Saludos.